Vietnam. Buen día, estamos acá en un nuevo viernes de Noticero a las 10 de la mañana. Muy buenos días, estamos aquí en una nueva emisión del Noticero. Buenas mañanas de viernes, hoy 14 de abril, día en el que estamos cumpliendo nuestros primeros 100 programas del Noticero, ¿sí? Hola, buen día a todos y a todas las personas que están escuchando este noticiero. 10 de la mañana en toda la República Argentina, estamos acá, es viernes, se siente la frescura ya del fin de semana, se viene la lluvia, no se viene la lluvia, no lo sabremos. Regresamos al Noticero en estos 200 programas que estamos celebrando. Y ya tenemos que actualizar ese video porque vamos a incorporar una voz más acá dentro del estudio y es la de nuestra más reciente incorporación, Lucía Fidalgo, ¿sí? Una alegría también. Se lo dijimos fuera del aire como Gonzalo, estamos felices de la vida de haber ampliado tanto el equipo y darle la bienvenida a Lu, que por cierto, dentro de lo que es más interno, es clave, súper responsable. Se tomó el trabajo de buscar 200 programas a ver quiénes conducían y ya no me quiere ni escuchar ni ver porque debe haber visto 1000 videos de ese grito del Good Morning Vietnam. Pero bueno, Lu, bienvenida acá al Noti, ahora oficialmente dentro del estudio, tu primer ingreso acá al Noti dentro del estudio porque del otro lado estás permanentemente trabajando. Así que bueno, nada, bienvenida. Y bueno, y ambientate, esto es tuyo, todo lo que hay acá dentro del complejo, ¿sí? Para que tengamos una nueva emisión, un nuevo contenido y mucho más de este noticiero. Buenísimo. Quiero empezar presentando a nuestra columnista en política, que también empezó hace relativamente poco, que es Paloma Badraco, que nos va a hablar un poquito sobre las elecciones que pasaron este domingo en Cava. Así que, hola Paloma. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muy contenta de poder estar acá en la emisión número 200 del Noticero. Igual que Lu, como dijo ella, me incorporé hace poco, así que muy feliz de poder estar en el equipo. Sí, en el día de hoy traje como tema para hablar las elecciones de Cava, que se realizaron el domingo pasado, 18 de marzo, y mi idea era un poquito hablar de, bueno, qué se votó en Cava, cuáles fueron los resultados, cómo es que se votó, es decir, qué mecanismo se utilizó y cuáles fueron los resultados más llamativos. Además, al final me gustaría agregar quizá un pequeño análisis de cuáles son los posibles futuros, de qué va a pasar en la legislatura, bueno, un poco de eso. Bueno, para arrancar, en esta ocasión, a los porteños... Perdón, sí. Ay, bueno. Sí, en esta ocasión a los porteños les tocó elegir a sus futuros diputados locales y renovaron 30 de las 60 bancas de legislatura. El mecanismo que se utilizó para votar fue la boleta única electrónica que ya se había utilizado en elecciones pasadas. Bien, en lo que respecta a los resultados, la lista que salió como primera ganadora fue la Libertad Avanza, que está encabezada por el actual vocero presidencial, Adorni, que sacó el 30% de los votos aproximadamente. Bien. Después, a continuación, tenemos la lista de Es Ahora Buenos Aires, a Leandro Santoro como primer diputado y alcanzó el 27.3% de los votos. Muy por detrás le siguió el PRO con Los Penato a la cabeza, que sacó el 15.9% de los votos, por lo cual quedó bastante relegado. En lo que respecta a uno de los datos más relevantes de la elección fue la participación de la ciudadanía, que fue un rasgo que muchos analistas marcaron y se destacó porque apenas llegó a tocar el piso del 53.3% de los votos. Y durante los últimos años, durante las últimas 4 elecciones, se venía manteniendo cerca del 70%, por lo cual representó una gran pérdida, ¿no?, de participación.
No sé, Lu, si querés comentar algo más, si me querés consultar algo. No, ¿cómo va a quedar conformada ahora la legislatura, ¿no? Porteña a partir, bueno, de este resultado y cuáles son las posibles alianzas que van a Dale. tener. Bueno, en lo que respecta a la composición de la legislatura, a partir de estos resultados que yo mencioné, algunos de los partidos pudieron retener las bancas que habían puesto en juego en esta elección y otros partidos las perdieron. Bueno, por ejemplo, La Libertad Avanza renovaba 6 bancas y renovó esas 6 bancas y sumó más, por lo cual a fin de cuentas va a incorporar 11 legisladores y 2 de esas bancas que ya tenía no las puso en juego, así que se va a quedar con 13 bancas en total. En el caso de esa hora Buenos Aires, el espacio de Leandro Santoro había puesto 8 bancas en juego y alcanzó 10 bancas, por lo cual sumó 2 más, junto a otras 10 bancas que no se ponían en juego, por lo cual quedó siendo el espacio con mayor cantidad de legisladores, con 20 bancas en total. Después el PRO, más puro, el sector que respondería hoy en día a Jorge Macri, se quedó con 11 bancas en total, pudo sumar solo 5, y en el caso de UCR Evolución, que quien se postulaba era Levi, perdió las 3 bancas que tenía en juego, así que solo se quedó con las que no se disputaban en esta elección, que eran 5. Por último, así como más relevante, se puede mencionar el larretismo, que fue bajo el sello de Volvamos Buenos Aires, que obtuvo 3 bancas y ya de por sí tenía 6 bancas de legisladores no alineados al espacio de Jorge Macri, por lo cual sumarían un total de 6 bancas. Respecto de los futuros escenarios o posibles escenarios en la legislatura, tenemos que para conseguir quórum se necesitan sí o sí 31 legisladores, por lo cual es ahora Buenos Aires, siendo un espacio que tiene 20 bancas, aún no alcanza a dar quórum por sí mismo con solo los legisladores de su espacio. Pero habría que ver quizás si en este proyecto que tienen, si se quiere decir de alguna forma, con el cual han ido a esta nueva elección, ¿no? No sé si han visto que cambiaron el sello, ya el color azul típico del PJ lo dejaron a un costado, cambió el sello y es verde, y se desmarcó, por así decirlo, simbólicamente del peronismo y apuntaba quizás a ser una coalición interpartidaria un poco más amplia y más diversa, con tal de poder hacerle frente hoy en día al oficialismo actual, que es el PRO, quizá mañana contra La Libertad Avanza, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene? Yo pensaba quizás de aliarse con Volvamos Buenos Aires, quizá con aliarse con los 5 legisladores de la UCR Evolución. Así que por ese lado yo creo que puede ser una gran ventana de oportunidad para el panperonismo de la ciudad, para construir una nueva mayoría y poder realizar bloqueos institucionales en el Congreso y también sacar leyes que de otra forma no podrían hacer o no tienen los espacios institucionales en el Ejecutivo para realizarlos de forma de política pública. Después, otra cosa que quería mencionar respecto de la participación es que todos los analistas mencionaban y hacían hincapié en esto, pero la realidad es que si uno lo compara quizás con la participación que hubo en el resto de las elecciones provinciales desdobladas, mencionábamos el viernes pasado, no sé si es tanta la baja, por supuesto que representa y es algo llamativo, pero bueno, al ser desdobladas también mucha gente no va a votar, ya de por sí la gente no va a votar tanto en las elecciones que son de medio término o que son legislativas, y menos aún si son desdobladas solo para la legislatura. Además de eso, este número del 53.3% de los votos se contabiliza
sobre la suma total de los argentinos residentes de Cava que votan y los extranjeros residentes que votan y que están habilitados, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los argentinos residentes están obligados a ir a votar y los extranjeros residentes, si bien tienen la autorización para ir a votar, no tienen la misma obligación. Y dentro de, si uno busca separar los votos, busca separar los datos, se da cuenta que una de las mesas que tenían menos votos eran de aquellas que respondían a extranjeros residentes, ¿no? Así que nada, eso sería más o menos un poco la explicación de lo que fue la participación. Las alianzas, esto yo creo que podría ser una buena oportunidad para Es Ahora Buenos Aires. Y otra de las cosas que me parecen súper llamativas para tratar en esta columna es hablar de que fue la peor elección del PRO en la historia de su vida en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos decís que se puede llegar al fin del PRO después de tantos años? Y bueno, vos sabés que es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que no pudo hacer el PRO y sí pudo hacer la Libertad Avanza es, por el lado del PRO, retener los votos de sus propios electores más fieles, y por el lado de la Libertad Avanza, cooptarle los votos, porque básicamente lo que pasó fue que los votos el votante que siempre fue fiel al PRO, en esta elección, podríamos decir que quizás se nacionalizó, asociaron a Adorni con Milei y todos esos votantes migraron hacia la Libertad Avanza. Entonces, me parece que es un golpe muy duro para el PRO porque es un partido que originariamente es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la mayoría de sus cuadros políticos han salido de acá. El propio Mauricio Macri, quien uno de sus fundadores fue jefe de gobierno por el PRO. Entonces sí, queda la duda. También yo pensaba si por ahí el PRO va a buscar el ala más dura, que hoy en día responde a Macri, va a buscar aliarse a la Libertad Avanza, porque también la realidad es que a Jorge Macri le quedan 2 años de gobierno. Entonces, bueno, no me gustaría ser Jorge Macri y tener la legislatura tan fragmentada. Pero yo creo que sí, lo que representa es quizá el fracaso de no poder dar respuesta a sus electores, de no saber leer lo que necesitan, también el agotamiento de un modelo que lleva varios años en el poder y que con la gestión esta última gestión de Jorge Macri se ha perdido mucho en imagen y en credibilidad. Y bueno, también la pregunta que queda es, ¿qué pasa con el votante? Porque está bien, el partido, bueno, vemos que efectivamente perdió mucho. Una de las cosas llamativas es que en una de las únicas comunas que tuvo un gran desempeño fue en Recoleta, que es como su comuna, digamos, ¿no? Que quedó en ese caso Adorni primero, Los Penatos segunda y Santoro tercero. Pero queda la duda de qué va a pasar con el electorado de Cava, porque si lo vemos en términos programáticos, el PRO representa quizá una centro-derecha y ya la Libertad Avanza es una derecha bastante más radicalizada, programáticamente hablando, en las propuestas que tienen, los valores que profesan, por lo cual el PRO tiene 2 opciones, o correrse más a la derecha buscando estos electores que se le fugaron, por así decirlo, o mantenerse en su posición, o bueno, también uno intentando volver a cooptar sus electores, o si no, girarse un poco más de la centro-derecha hacia el centro, a ver si puede captar algunos votos de Es Ahora Buenos Aires. No me parecería la mejor estrategia, yo creo que es más probable que se tiren un poco más hacia la derecha, pero bueno, eso será cuestión del futuro, iremos viendo cuáles son las medidas, qué medidas toma Jorge Macri ante esto, y también qué participación tiene Macri en ese sentido. Una de las cosas que me parece también importantes de mencionar es que la baja de participación de esta elección, como yo mencionaba
antes, que por ahí la gente no se interesa tanto por las elecciones legislativas, se justifica también en que en general el presidencialismo argentino, ¿no? Como sistema, las figuras ejecutivas son las que tienen más relevancia. Entonces, bueno, pasa mucho de que la gente tiene algún malestar, alguna demanda insatisfecha o quiere hacer un pedido de algo y a la primera persona a la cual recurre o a la cual piensa que tiene la responsabilidad quizás es la figura ejecutiva de turno y no tanto el legislador que está ahí en Congreso o en este caso la legislatura porteña. Aquí sí que sería un poco eso. No sé, Lu, si querés hacer otra pregunta. No, por ahora estoy bien así. Yo soy de provincia, así que como que tampoco estos temas. Ok, genial. Bueno, para el 7 de septiembre vamos a tener los resultados de las elecciones para la legislatura de Provincia de Buenos Aires, así que vamos a poder hablar de eso quizás. Sí, sí. Así que Buenísimo. genial. Muchísimas gracias. Así que esto fue Paloma Badraco sobre las elecciones de Cava. Y ahora nos vamos a una pequeña tandita y ya volvemos con muchísima más información y muchísimo más festejo por estos, 200 programas. Ya volvemos.